México es un gran país, pero la grandeza de México no tiene que ver solo con su tamaño, con su población o con su economía, sino sobre todo con la diversidad cultural, natural y con la fuerza de las civilizaciones que nutren su larga historia. Cuando los primeros grupos humanos llegaron al actual territorio de México, hace unos 14,000 años, el planeta se encontraba en el periodo conocido como Pleistoceno. Sabemos que algunos grupos nómadas migraron provenientes del estrecho de Bering, siguiendo manadas de megafauna, y ocuparon este territorio. Alejados de las zonas costeras, buenas para la pesca, se alimentaban de algunos de estos enormes animales. Me dirijo hacia el Museo Quinametzin de Santa Lucía. Voy a conversar con la maestra Feliz Aguilar, paleontóloga de Lina, sobre la prehistoria de México. Hola Erika, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Pues aquí en este espacio que nos va a permitir conocer un poco más de la Cuenca de México, pero sobre todo reflexionar la transformación que ha tenido nuestro país en millones de años. Particularmente estas etapas a lo largo de millones de años apenas las estamos comprendiendo porque es la información geológica, geofísica y por supuesto paleontológica la que nos permite entender estos procesos. Y particularmente lo que es el periodo Cretácico, eso que muchas veces referenciamos con los dinosaurios, en nuestro país es una de las primeras ventanas que tenemos más claras porque tenemos una gran abundancia de yacimientos para ello. Entonces, esto por lo menos nos está entendiendo que parte de la orografía de nuestro país tiene un origen más o menos desde hace 100 millones de años, o sea, estos procesos de las sierras que van teniendo esta conformación y por supuesto también la elevación de plataformas continentales que hoy en día conforman nuestro país. Básicamente, parte de lo que hoy conforma nuestro país es resultado de esa orografía. Son barreras para algunas cuestiones, pero también a veces son corredores para la comunicación entre los diferentes organismos que habitan nuestro país y, por supuesto, también nosotros los seres humanos. En el caso particular de la Cuenca de México tiene que ver mucho esta historia que tenemos alrededor de la faja transvolcánica mexicana, ¿no? En este caso, que es esta faja originada por elevación de magma a la superficie. Entonces ahí tenemos que grandes conos volcánicos que van de costa a costa, vamos desde Colima hasta Veracruz, y que esa extensión al menos ha tenido una historia desde hace 17 millones de años. Y todo esto que me cuentas está en la primera sala del museo. Así es un ejercicio en donde nuestras compañeras geólogas y especialistas de arqueología en ciencias de la tierra que se han ido especializando a entender a estos pequeños rastros que tenemos en los sedimentos, nos permiten tener una pequeña lectura de lo que ha sucedido en la Cuenca de México. Incluso los hallazgos que hicimos aquí durante la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles va a permitir incluso llenar parte de esa historia. Y bueno, bienvenida a la sala del mamut colombino, ¿no? Vamos a que te presente, que conozcas un poco esta apariencia en vida gracias a esta escultura realizada, ¿no? En este caso estamos viendo una hembra con su cría.
Y bueno, este mamut colombino, o en términos científicos, Mammutus columbi, ¿no? Es este paquidermo característico del Pleistoceno tardío, particularmente para nuestro país, que fue la especie que llegó aquí durante ese tiempo y que fue adaptándose, ¿no?, a estas condiciones, principalmente más cálidas, a diferencia de sus primos, yo así les digo, a sus parientes del norte, en donde creo que son los más conocidos, ¿no?, estos mamut lanudos, pero que estaban adaptados a condiciones de frío. Felisa, y platícanos la historia del gran hallazgo que hicieron aquí en el aeropuerto de Santa Lucía. Yo tenía la idea de que es un gran cementerio de mamuts, pero me comentabas que no. Platícame, ¿qué descubrieron aquí los arqueólogos y los paleontólogos cuando excavaron? Bueno, por un lado, al momento de encontrarlos, se hablaba de puntos aislados, ¿no? Así como decir, bueno, es posiblemente que un organismo aquí se empantanó porque ya se tenía entendido un poco de este comportamiento del lago y que pues también se tiene evidencia en otros yacimientos, ¿no? Pero resulta que conforme fue avanzando la construcción de la obra, pues fueron encontrándose más, ¿no? Pero no nada más individuos de mamut, sino también de otros organismos de la megafauna, pero en el caso particular del mamut, de diferentes edades. Y aquí en esta sala, entonces, nosotros podemos ver algunos restos óseos, precisamente. Sí, se buscó exactamente mostrar parte de los ejemplares recuperados. Lógicamente, por tiempos de preparación, no podemos mostrar cada uno, pero se buscó los mejores representativos y sobre todo que nos ayudara a comprender un poco esta diversidad de tallas. O sea, por ejemplo, simplemente el tamaño, ¿no?, de esta pata delantera, ¿no? Y que incluso estamos hablando de un individuo juvenil, porque si vemos las epífisis, que son la parte de arriba de los huesos, todavía no están fusionados. Estos grupos humanos estaban estrechamente relacionados con los ciclos de vida de estos enormes animales y las plantas que los rodeaban. Toda esta información me hizo reflexionar sobre los cambios geológicos que ha tenido la Tierra y sobre los fenómenos que trae el cambio climático que ocurre en la actualidad y los que vendrán en el futuro. También sobre el valor prehistórico de este territorio y por qué es importante relacionarnos con él de una manera responsable. Pienso en las primeras migraciones de grupos humanos cruzando la cordillera neovolcánica para proveerse de alimento y refugio, y cómo sus procesos antropológicos fueron configurando un territorio cultural. Estoy de regreso en el centro histórico de la Ciudad de México. Llegué después de contactar al arqueólogo Luis Alberto Martos. Quedé de verlo en la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, donde tiene su cubículo. Fue una cueva interesante porque no esperábamos encontrar vestigios tan antiguos, ¿no? En realidad, esta cueva fue reportada en 2004. En 2005 formamos un pequeño grupo y fuimos a hacer una primera inspección. Está en la sierra de Tacotalpa, en Tabasco. Entonces hicimos este primer reconocimiento, fueron gentes del pueblo, nos llevaron. Es una cueva sumamente trabajosa. Puyil es el caracol de tierra y sí, la cueva es una espiral que va descendiendo. Subes más o menos unos 100 metros por un cerro y luego desciendes más o menos los mismos 100 metros o quizá un poco más hasta llegar al fondo de la cueva. Una cueva sumamente lodosa, muchas restricciones, sobre todo la última, ¿no?, para llegar a la última cámara. Entonces, pues sí fuimos verificando. Hay varias zonas de concentración de huesos, pues no son propiamente entierros, pero no los enterraron, son depósitos secundarios. O sea, en total más o menos hay ahí en la cueva alrededor de 29 individuos
¿no? De los cuales 20 estaban totalmente removidos de su posición original. Solo 9 estaban más o menos intactos en la última cámara. Llamaron la atención desde que encontramos todos los vestigios de que 5 de los cráneos tenían deformación. 4 tabular oblicua, que es muy común aquí en Mesoamérica, y una tabular erecta, que llamó la atención desde el principio. Yo desde que vi incluso in situ ahí en la caverna, uno de los cráneos, yo le vi como cara prehistórica, pero pensé que era efecto de la deformación. No, de hecho, los cráneos, parece que los removieron estos del fondo de la cámara. Estaban sobre una gran piedra, a la entrada de un tiro como de 4 metros, totalmente lodoso por el que bajabas, y allá hallabas una pequeña restricción que nosotros le pusimos el parto, porque tienes que entrar, apenas cabía yo, ¿sí? Es la anchura de mis hombros y el techo en las narices, y tenías que empujarte hacia unos metros prácticamente empujándote del techo y sin poderte extender. Entonces por eso le pusimos el parto, ¿no? Tú ves las fotos cuando está sobre todo de salida y se ve cómo sale primero la cabeza y parece que están naciendo, ¿no? Entonces por eso se le llamó el parto. Ahí había quedado todo eso, estaban estudiando los materiales, viendo más o menos procedencia de la jadeíta, qué tipo de materiales teníamos y demás. Estábamos en laboratorio. La doctora María Teresa Navarro Romero y la doctora María de Lourdes Muñoz del Departamento de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional vieron la colección, ¿no? Y les encantaron los cráneos con las deformaciones. Y entonces me dijeron que si no me interesaba hacerles también estudios, ¿no? de genética y de biología molecular, ¿no? Para determinar también el linaje genético y otras cuestiones. Y entonces nosotros accedimos, ¿no? Bueno, estudian ellos y cuál va siendo la sorpresa de todos, que 3 de los cráneos resultaron prehistóricos. O sea, pero muy, muy atrás en el tiempo, ¿no? Al grado de que actualmente son las fechas más antiguas de restos humanos en Tabasco, ¿no? Entonces, no son tan antiguos como Naya o la mujer de Najarón, que es la más antigua que se ha encontrado en los cenotes de Yucatán. Están en medio, ¿no? Pero sí los estudios dieron mucha información. Lo que me mostró Luis en la cueva de Puyil representa para los científicos un momento crucial en los albores del Antropoceno. Las primeras migraciones fueron grupos humanos que aprovecharon los recursos locales y ocasionalmente cazaban grandes animales como los mamuts. Pero la Cuenca de México no es el único lugar donde se han encontrado restos de fauna prehistórica. En el Museo Regional de Guadalajara se exhiben alrededor de 300 restos de megafauna como osos perezosos, caballos y tigres dientes de sable. Aquí me encontré con el arqueólogo Eduardo Ladrón de Guevara, investigador de este museo y especialista en paisaje ritual, pintura y grabados rupestres. Juntos, recorrimos la sala prehistórica, donde me mostró los restos óseos de animales como el mamut, que fue hallado en la región del suroeste de Guadalajara en 1964, y el rinoceronte de Juchitán, piezas emblemáticas de esta primera sala. Además, me mostró herramientas prehistóricas como puntas tipo Clovis de 12,000 a 14,000 años de antigüedad, así como hachas y morteros, entre otros objetos arqueológicos. También hay un patio al interior del museo en donde se encuentra el bosque de árboles petrificados, procedentes de la región de Mascota y Tecolotlán. Aquí Eduardo me contó sobre el proceso de petrificación de estos troncos y los retos de su conservación. El Museo Regional de Guadalajara es un referente para las colecciones de megafauna que hay en el país, pero también de los procesos que ayudaron a conservar estos restos arqueológicos. En Boca de Potrerillos, Nuevo León, hay otra huella vital de estos grupos humanos. Se trata de un yacimiento arqueológico que se encuentra a unos 14 kilómetros de la cabecera municipal del municipio de Mina y a unos 60 kilómetros al noreste de la ciudad de Monterrey.
La principal característica de este sitio es albergar una de las mayores concentraciones de arte rupestre en México. Aunque hay algunas pinturas, la gran mayoría de las obras son petrograbados, miles en toda el área. Hoy es una zona arqueológica bajo resguardo del INAH. Ahí se encuentra otro de mis maestros, querido colega y amigo, el arqueólogo Moisés Valadez, y la jefa de la zona arqueológica, mi colega Paola Cepeda. Bueno, el recorrido comienza con el museo. Ahí se registran las personas, se registran todos los visitantes, se les da una breve explicación desde el museo, que es la introducción al sitio, y ya posteriormente se pasa aquí a la primera cédula para explicarles como el acceso, dónde nos ubicamos. Aquí comienza un poco la explicación de dónde nos ubicamos, que nos encontramos en la boca del cañón. Lo que aquí en la región le dicen bocas a la conjunción de dos cerros como estos que están aquí, el cerro en este caso el Cerro de la Zorra y la Sierra del Antrisco, donde se juntan, se hacen bocas. Y en este caso se llama Boca de Potrerillos porque hay un rancho histórico el cual se dedicaba a la venta de ganado caballar, mular, y además tenían vacas, pero sobre todo entonces hicieron muros de corral y les decían potreros pequeños, o sea, los potrerillos donde estaban los potros o estos caballitos que estaban siendo pues amansados. Bueno, este lugar es una zona arqueológica que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en todo el resto del país, aquí no va a haber pirámides, aquí no va a haber las grandes plazas, las grandes calzadas, los patios, todo esto. Aquí no va a haber arquitectura y no va a haber cerámica. Es un rasgo muy característico del noreste de México. Pues es el mejor lugar para estudiar el tipo de sociedades anteriores a esos grupos que desarrollaron el sedentarismo, la agricultura y las ciudades, ¿no? Tanto de todo tipo de dimensiones. En este caso, estos grupos nosotros los catalogamos como los mejores ejemplos de equilibrio ecológico, porque desde su llegada hace unos 12.000 o 13.000 años a este territorio, pues siempre van a alimentarse y perdurar de la apropiación directa de los bienes, ¿no? Tanto de los animales, de las plantas, a través de la cacería y la recolección. Entonces tienen que guardar un balance muy preciso en cuanto a sus ciclos. Se están moviendo a lo largo del año frío, entonces cambian de residencia y así hacen que se regenere la flora y la fauna, ¿no? Los 4 grandes temas que tenemos es el culto al agua, a la fertilidad, el culto a personajes míticos, plantas y animales, y objetos también relacionados con la ritualidad, y un tercer nivel que tiene que ver con el culto al paisaje y el culto a los fenómenos que no tiene control el hombre, o sea, el sol, la luna, los cometas, en fin. Entonces, estos 3 niveles vimos que la parte baja, por lo regular, vamos a ver lo que es el culto al agua, en la parte media los humanos, lo humano, y en la parte superior el paisaje ritual, el paisaje cultural de estas sociedades. Por ejemplo, en el nivel que nosotros llamamos el nivel base, que es el de culto al agua, vamos a ver líneas de lluvia, zigzags que pueden estar representando los relámpagos, el paso del agua, arroyos, ríos, bajadas de agua, todo lo que tiene que ver con pues lo que es el vital líquido que les va a permitir la vida. En la parte media van a ser los chamanes o sabios o estos personajes a los cuales se les tiene respeto y según las cronistas, tienen que estar presentes en todas las ceremonias. Las puntas con las cuales vamos a cazar, con las vamos a poder reproducirnos, vamos a poder trascender en cuanto a como sociedades. Y entonces vamos a ver astas de venado, huellas de venado, el mismo venado. Y el mismo venado también sus astas las coloca el chamán, y hay muchas representaciones de personajes que traen el tocado del venado. Después de recorrer los senderos temáticos en donde pudimos ver los distintos temas plasmados en los miles de petrograbados, cruzamos el puente colgante hacia el promontorio, el último punto del recorrido, una elevación natural donde se llevaban a cabo mitotes y observaciones de fenómenos astronómicos como los solsticios y los equinoccios. Entonces aquí vamos a ver
lo que es la parte totalmente abierta. Aquí ya no va a haber cerros, aquí va a ser una parte donde estamos en las cimas. Lo que pensamos nosotros es que en las cimas es donde van a estar representados los grabados que tienen que ver con el culto al paisaje y a los fenómenos naturales celestes, ¿no? Pues cada roca vas a ver que está plagada de zigzag, de líneas que pueden ser paso de meteoritos, paso de cometas, soles, estrellas. Aquí no va a haber culto al agua, paredes, no va a haber culto a chamanes, no va a haber plantas. Aquí va a ser el paisaje y estos lugares abiertos en la parte como que pensamos no es habitacional, aquí no hay ese sedimento suave, más bien es para hacer los mitotes, los mitotes le llaman aquí en esta región, a lo que es el norte de México, se le llama mitote a todo tipo de ceremonias, así le pusieron los cronistas, ¿no? Y en ellos lo que hacía era juntar nosotros le llamamos la institución mitote porque es una institución económica, porque a través de ellos lo que hacían era un día, no importaba que fueran enemigos, no importaba que estuvieran en guerra, hubo un momento de paz para hacer alianzas, para intercambio de solteros, para cambios de jefatura, para intercambio de bienes, porque dice el cronista que todos llegaban, tenían que traer un presente y dejarlo a la entrada. Luego, y ya al final de un día o dos que durara, todos después repartían esos bienes. Entonces pensamos que pueden ser de la sierra, de la parte de la costa, entonces de ahí el momento para poder intercambiar, un momento como de mercado, pero consensado. Mira, por ejemplo, en esta piedra, que pensamos que estaba en ese lugar más por el tipo de roca, también está totalmente grabada en todas sus caras, pero precisamente los días de los equinoccios, el sol pasa por esta parte de aquí y va a dar a la Sierra Azul en un punto que se ve como una especie de una protuberancia, pero lo importante es que pasa por el centro de la boca y por el centro de la piedra, y si tú estás el día del equinoccio de primavera y de otoño, ves al sol salir por el pasar por el medio de la boca, por el medio de la piedra y marcarlo. Y en el solsticio de invierno, el sol sale precisamente en ese nichito que se ve ahí natural y está representado al parecer en esta roca. En este nichito aquí sale el sol y luego camina para acá, entonces sale el sol y camina así. Entonces parece que esta es la representación del solsticio de invierno, el equinoccio de primavera y otoño, y el solsticio de verano en esta parte de aquí, que es hacia más o menos donde hace que esa parte, esa protuberancia de la Sierra Azul, marca el día del solsticio de verano, aunque es más tarde, porque como está muy alto, pues ya da como a las 9:30, más o menos, cuando sale el sol por ahí. Entonces, no importa tanto, como les digo, la precisión agrícola y que si sean calendarios, lo que importa es cuándo tenemos que cambiar de estación del año. O sea, en primavera, en verano, en otoño, invierno, porque es cuando vamos a cambiar el campamento para poder dejar reposar a las plantas y a los animales y poder regresar y volver a encontrarlos. Este primer viaje por la prehistoria de México nos introdujo a la grandeza de su pasado. Pero esto es tan solo una muestra de su origen ancestral. Continuaré mi viaje recorriendo territorios sagrados en búsqueda del futuro de nuestra memoria. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.